A lo largo de la historia, la mente humana ha buscado distintas formas de placer y conexión, pero cuando ese deseo se vuelve una necesidad y el placer depende de actos, objetos o situaciones poco comunes, hablamos de trastornos parafílicos. No se trata de una conducta distinta, sino de una forma de buscar satisfacción sexual que pueda causar malestar, dañar a otros o romper los límites personales y sociales. Comprenderlos no significa justificarlos, sino intentar entender cómo y por qué la mente humana puede perder el equilibrio entre el deseo y el control. Entre los actos están espiar, mostrarse en público, recibir golpes, sentir dolor, provocar el dolor o incluso el acto de frotarse contra alguien más. Está disfrazarse, vestirse como el género opuesto, adquirir un gusto o alguna fijación hacia algún acto o incluso hacia un objeto. Este trastorno se llama trastorno de voyeurismo y en sí es la excitación sexual al observar a personas desnudas o teniendo relaciones sexuales sin que estos le hayan dado su consentimiento. Suele iniciar en la adolescencia y se relaciona con la timidez o el aislamiento social. En la actualidad yo considero que puede empezar por incluso temas de pornografía. Estos, al observar este comportamiento en el internet, pueden replicar o incluso buscar este comportamiento, ¿verdad? En la actualidad también hay personas que utilizan la tecnología. Pueden utilizar cámaras de seguridad, pueden utilizar incluso binoculares con tal de poder observar a alguien que esté lejos. También hay personas que utilizan drones para poder espiar, ya sea en edificios, y esto sucede más en pueblos o en ciudades que sean grandes, ¿verdad? Donde la gente, por más que estén cerca, no se conocen. Entonces utilizan la tecnología para poder acceder tanto a cámaras de seguridad como a drones, ¿verdad? Para observar este comportamiento. Trastorno de exhibicionismo, como el nombre lo indica, es cuando a las personas les gusta exhibirse en público. Últimamente en redes sociales también circulan muchos videos donde hay gente que tiene relaciones sexuales en público, y esto también cuenta como trastorno de exhibicionismo, ya que la excitación llega porque se están exhibiendo ante gente que no los conoce. Y también sucede que hay hombres o incluso mujeres que se exhiben ante personas desconocidas en la calle, y esto puede ser como un delito, y eso es lo que los excita también, el que saber que lo que están haciendo está mal. Aquí también es muy importante mencionar que hoy en día las personas que tengan o presenten este tipo de trastorno no necesariamente tienen que salir a la calle para cumplir esta fantasía de enseñarse ante las personas desconocidas, ya que también hoy contamos con redes sociales que ellos pueden utilizar para exhibirse y mostrar alguna imagen, video, o incluso también hay redes sociales donde es charlas en vivo y pueden utilizarlo para enseñarse, ya sea que puedan ver la reacción de los otros o solo el hecho de pensar que los están viendo los excita, y estas herramientas las pueden utilizar para satisfacer esa necesidad sexual. El trastorno de froteurismo. Este trastorno es cuando las personas les gusta frotarse, incluso solo con el tacto pueden experimentar una excitación. Las personas que viajan en bus, en Guatemala no hay metro, pero en otros países donde sí hay tren y
acá gente, estos aprovechan para poder cumplir esta fantasía de poder disfrutarse, o incluso solo con el hecho de estar rozando a la otra persona llegan a tener excitación sexual. Y este es un grave problema porque muchas veces las otras personas no se dan cuenta. Entonces esto para ellos es como una victoria y los impulsa a seguir y seguir y seguir. Y esta conducta no muy rara vez para, porque pues como digo, en algunos países donde hay mucha gente, muy rara vez logran dar con quiénes son estas personas y no reciben la atención necesaria para poder calmar esta necesidad y poder salir adelante y cambiar. El trastorno de masoquismo sexual es una excitación al ser humillado, golpeado, atado, o el hecho de sufrir les genera placer. Se convierte en trastorno cuando la persona solo puede excitarse cuando el sufrimiento es extremo, ¿verdad? Y o le genera angustia o deterioro en su vida el acto en sí de recibir golpes y saber que solo así puede sentir excitación sexual. El trastorno de sadismo sexual es cuando tienen excitación al causar sufrimiento físico, psicológico a otros. Se considera trastorno si hay acciones no consentidas o fantasías persistentes que causan malestar. Respecto a este trastorno, las personas no pueden avanzar sin lograr conseguir a una pareja, o incluso pueden llegar a pagarle a prostitutas con tal de cumplir este deseo. Y pues como mencioné, solo al tener este contacto esta acción de lastimar a alguien más, pueden sentir placer y llegar a tener una excitación como para tener relaciones sexuales. También dentro de los trastornos tenemos el sadomasoquismo, que es una combinación entre masoquista y sadismo, que es cuando disfrutan tanto lastimar como recibir golpes. Y aquí también puede pasar que a una pareja a uno le guste lastimar y a otro le guste recibir daño, y en algún momento también los papeles se cambian y pues es el otro el que ejerce daño y el otro el que recibe. Y es un problema porque como a los dos les gusta su papel, no pueden poner un límite dentro de lo que cabe, porque es lastimarse, y puede llegar a pasar algún accidente muy grave como el ahorcar o el asfixiar o incluso golpear en una parte muy importante, y uno de los dos puede resultar herido de gravedad o incluso morir. También tenemos el trastorno de pedofilia, que es un tema muy, muy fuerte. El deseo sexual recurrente e intenso que tenga un adulto hacia un niño. Tiene que ser de 13 años para abajo y se diagnostica cuando la persona ha actuado sobre los impulsos que tiene hacia un niño, o los impulsos le generan malestar o deterioro significativo. Cuando un adulto llega a tocar incluso cualquiera de los trastornos ya antes mencionados, se cometen contra un menor y solo contra menores, es trastorno de pedofilia. También tenemos el trastorno de travestismo. Este trastorno no es de que a la persona le guste vestirse de mujer y salga a la calle, o a la mujer le guste ponerse un bigote falso, ponerse una gorra, capucha y salir a la calle y caminar. No, es más sobre el acto de vestirse durante la actividad sexual o incluso antes, como
una fantasía de entrar, actuar como hombre y que empiece en la actividad sexual. También tenemos pues los trastornos de fetiche, que es trastorno de fetichismo, y en sí es cualquier fijación que haya hacia algún objeto o hacia alguna parte del cuerpo, o incluso puede ser incluso con animales. También leí por ahí que hay personas que llegan a tener algún fetiche con carros o con ropa interior. En sí es de que sin este objeto o esta situación no puede llegar a sentir excitación, y eso ahí ya se ve como un trastorno de fetichismo, ya que sin este acto o este objeto no pueden tener ningún acto sexual. En este ejemplo se puede dar cuenta uno de lo que puede ser la curiosidad al espiar a un vecino. En esta película, una pareja observa cómo en otro edificio se logra ver a otra pareja teniendo intimidad, y durante la película uno de ellos intenta tener intimidad con la pareja al darse cuenta que esto le excita. Y este es un claro ejemplo de lo que es el trastorno de voyeurismo. Con un ejemplo del sadismo y masoquismo, que juntándolos es sadomasoquismo, podemos tener en cuenta lo que es la película de 50 sombras de Grey, que es cuando estos dos llegan a un acuerdo y pues puede ver una versión más suave de lo que es el tema, pero hay juegos donde uno domina y el otro es sumiso, pero siempre llegan a un acuerdo donde está consensuado. En la película Killing Zoe de 1993, uno de los personajes masculinos se viste de mujer exclusivamente como parte de un fetiche, que claramente es este trastorno, usando ropa y maquillaje femenino para poder excitarse y obtener placer. Este comportamiento no refleja su identidad diaria ni su vida normal. Ocurre solo en contextos sexuales, mostrando un ejemplo de travestismo ligado a la obtención de satisfacción sexual. Con el tema de fetichismo, hay una película que se llama Perfume, que es la historia de un asesino donde el protagonista pues desarrolla una obsesión extrema por los olores del cuerpo femenino. Y aunque esta es una representación demasiado exagerada, refleja cómo una fijación puede dominar completamente el deseo y llevar a conductas destructivas. Y con el trastorno de pedofilia hay un ejemplo que es pues famoso y que fue muy controversial, que son unas películas, ¿verdad? Que hay dos versiones, está la de 1962 y la de 1997, que la película se llama Lolita, que muestra la historia de un hombre adulto que desarrolla una obsesión con una menor. Aunque está contada como una historia romántica, refleja cómo él puede transgiversar o cómo puede él percibir la historia desde un punto diferente, haciéndole pensar de que en realidad es algo romántico cuando en realidad es una relación abusiva disfrazada, ¿verdad?, de afecto. Es donde él, pues, por medio de la fijación confunde cómo ella se acerca a él, tal vez porque necesitaba un padre o algo, y él lo confunde con que ella lo necesita. Significa que si se tiene estos pensamientos un par de veces o se realiza esta conducta un par de veces, ya se tiene ese trastorno. Posiblemente no, aunque podría estar yendo en esa dirección. Para que realmente se considere un trastorno parafílico, se requiere que la persona haya obtenido placer sexual de manera recurrente durante al menos 6 meses mediante estas actividades o fantasías. Además, deben cumplirse criterios específicos según el tipo de trastorno. Por ejemplo, en el de voyeurismo, la persona debe ser mayor de 18 años, mientras que en la de pedofilia, el individuo debe fijarse en niños de 13 años para abajo, y él tiene que tener por lo menos 16 años y ser al menos 5 años más grande que
los niños a los cuales está viendo para cumplir esta fantasía. También es fundamental que estas conductas o fantasías generen malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes de su vida, como lo social, laboral o familiar. Sin estos elementos, tener un pensamiento ocasional no se considera un trastorno, aunque puede indicar una tendencia que merece atención.